Hermanos, amigos, Dios les bendiga. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de poder dirigirme a ustedes nuevamente a través de sus medios para poder compartir con ustedes un poco de la palabra de nuestro Dios. Vamos a meditar un poco en esta ocasión. En la palabra de nuestro Dios siempre tiene un mensaje para nosotros. En esta ocasión estaremos meditando lo que nos enseña el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos del 3 en adelante hasta el verso número 7. Y dice de la siguiente manera: Efesios capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Tiene como título en negrita: Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La palabra de nuestro Dios, hermanos, hablándonos de las bendiciones que tenemos estando en Cristo. Y algo, hermanos, que quiero que nosotros analicemos es el hecho de la misericordia, del amor que Dios nos tiene al enviar a su Hijo Jesucristo, a hacer la propiciación de nuestros pecados, a que tengamos redención a través de su sangre. Y habla mucho aquí de las bendiciones que se tienen en los lugares celestiales en Cristo Jesús, esto es en la iglesia. Pero hermanos, dice el verso número 4 algo que a mí me apasiona y me impacta mucho. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros volteamos a ver el relato de Génesis en el capítulo 1, y dice la escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y nos empieza a dar la narración de cómo es que se va elaborando, hermanos, todo lo que nosotros vemos hoy. Cómo Dios, con el poder de su palabra, habló y fueron creadas las cosas. Crear de la nada. Hoy nosotros decimos, he creado esto, y no, solamente transformamos la materia que ya Dios creó en algo, en un producto final. Hermanos, pero el pensamiento de Dios, hermanos, es algo maravilloso. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, es decir, que antes de que se fuera fundada la tierra, antes de que fueran hechos los cielos, la tierra, que hubiera vegetación, que hubiera animales, que hubiera mar, que hubiera todo, Dios ya había pensado en ti, ya había pensado en mí, ya había pensado en nosotros. Y precisamente ese es el tema que quiero compartir en esta ocasión, hermanos. Dios pensó en ti. Pero antes de desarrollar ese tema, me gustaría que oráramos a nuestro Dios para agradecer la oportunidad que nos da de meditar su palabra y de poder tener ese tema para reflexionar en la mente de Dios que Él ya había pensado en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre eterno, Padre de amor, de misericordia, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos da de escuchar su palabra. Suplico, Padre eterno, guíe a este siervo para que mis palabras, Señor, sean las suyas y pueda compartirlas, Señor, con todos aquellos que le aman, que tienen el deseo, Señor, de buscarle, y que, Padre eterno, este mensaje sea de aliento a nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por el amor que nos tiene de tenernos en su mente, en su corazón, y poner todas las cosas, Padre eterno, para que las podamos disfrutar, y sobre todo, Padre eterno, para que podamos encontrar el propósito, Señor, de que usted haya pensado en cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo. Nuestro Señor, queremos agradecerle las bendiciones que día a día nos da, no solo las físicas, las materiales, Padre eterno, sino también las espirituales, la redención, el perdón de pecados, Padre bendito, que hemos encontrado al estar en Cristo, al estar en su Hijo. Ayúdenos, Señor, para nunca perdernos en este camino, y que podamos siempre seguir fieles hasta el día de mañana, Padre eterno, poder entrar a su presencia en la eternidad. Pedimos su bendición, Padre eterno, y damos gracias
Todo lo rogamos, lo suplicamos a través del santo nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Dios pensó en nosotros, hermanos. Es algo maravilloso. Es algo que nos debe de apasionar. Pero tenemos que entender, hermanos, que Dios pensó en nosotros. No solamente, pues voy a crear a René, o voy a crear a tal hermano, a tal persona, sino que Dios había pensado en nosotros, hermanos, siempre con la mentalidad del propósito. Y vamos a desarrollar ese tema, hermanos. Primero, Dios pensó en ti antes de la creación del mundo. Y como lo leímos hace un momento en el verso número 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios, hermanos, nos escogió a cada uno de nosotros. Dios pensó en nosotros por nuestro nombre, sabiendo las acciones, hermanos, las situaciones que íbamos a enfrentar. Pero aquí, hermanos, cabe mencionar algo bien importante, que Dios nos dio a nosotros la capacidad de pensar, la capacidad de decidir, para que nosotros podamos buscarle, para que nosotros podamos acudir a Él, acudir a su palabra. Y hermanos, el hecho que Dios nos haya escogido para ser llamados a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para ser rescatados por Él, para que, hermanos, Él nos haya hecho familia suya. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Es algo que nos debe de apasionar. No somos aquí obra de la casualidad. No somos producto de ninguna explosión. Somos producto de la mente y del poder de Dios, que Él habló y creó. Creó el mundo, creó los cielos, creó la tierra, creó al primer ser humano. De una costilla de Él sacó una mujer para que fuera su compañera, su ayuda idónea. Y de ahí en adelante, hermanos, el mundo se ha poblado y se ha poblado y se ha poblado. Y aquí estamos nosotros, escogidos de Dios. Cuando escucho esta parte, puedo llegar a pensar en el propósito que el Señor Jesucristo tenía con el apóstol Pablo. Cuando se le aparece en aquel camino a Damasco y Ananías le dice: Señor, este hombre ha hecho muchos males a tu iglesia. Y el Señor Jesucristo le dice algo bien hermoso: ve, porque instrumento escogido me es este. Y ahí tenía el Señor el propósito para Pablo. Pero ya lo había visto. Ya lo había escogido para que Pablo fuera de Cristo, para que Pablo siguiera sirviendo a Dios con amor, con integridad. Estaba equivocado en su manera de servir a Dios, pero es ahí donde se le muestra el camino correcto para servir a Dios. Pero Dios lo escogió, Cristo pensó en Él, así como ha pensado en cada uno de nosotros para poder servirle, para poder amarle, para poder entregarnos a Él a través de Cristo. Dios ya había pensado en cada uno de nosotros. Fíjense cómo dice Romanos capítulo 8, verso 28 y verso 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hablamos de nuestro Señor Jesucristo y nos dice aquí que a los que conforme a su propósito son llamados. Dios ha pensado en cada uno de nosotros y nos ha llamado por nuestro nombre. Y ha puesto las situaciones idóneas para que cada uno de nosotros podamos buscar a nuestro Dios. De hecho, es uno de los mensajes principales que escribe Pablo en Romanos. Que podamos acercarnos a Dios, que podamos buscar a Dios de corazón, con un corazón limpio, con un corazón puro. Cuando habla Pablo en el capítulo 1 de Romanos, habla de toda la maldad del hombre, habla de todo aquello que se había multiplicado. Pero cuando llega al capítulo 8, nos habla de
la vida espiritual que debemos de llevar nosotros, porque Dios había pensado en nosotros, para que nosotros, llamados a través de su palabra, a través del evangelio, no es la predestinación como mucha gente la llega a pensar, de que Dios ya pensó qué va a pasar conmigo y no importa lo que yo piense o haga o decida, Dios ya me va a salvar. No, Dios pensó en mí y me llamó a través del evangelio, y yo decido si obedezco, si acepto o no. Pero Él ya había pensado en mí, Él ya me quería en el equipo de Él. Y fíjense, dice aquí, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y antes de la creación del mundo, Dios ya nos tenía reservados a ustedes, a mí, y el que hoy estemos escuchando la palabra, aunque sea por estos medios, es que Dios ha pensado en nosotros y nos está llamando y nos está buscando, porque Él ha pensado en nosotros antes de la fundación del mundo, para que nosotros podamos servirle. Y quiero mostrar este ejemplo del Antiguo Testamento en Jeremías, en el capítulo 1, en el verso número 5. Y aquí lo dice de una manera muy especial, por eso quiero compartirlo. Jeremías 1, en el verso 5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Desde allí estamos hablando, desde antes de que el profeta fuera formado en el vientre de su madre, Dios ya lo conocía. Dios ya sabía quién iba a ser ese hombre, y lo había puesto ya por profeta para todas las naciones en aquel mundo antiguo. Antes de que nacieses te santifiqué. Y fíjense, hermanos, qué hermoso propósito de Jeremías. Pero, hermanos, resaltar esa parte de antes de que fuera formado en el vientre de su madre, Dios ya lo conocía. Y eso es algo hermoso, porque tal vez no tenemos aquí la mente de lo que vivimos antes, pero a través de la palabra de nuestro Dios podemos darnos cuenta de que no somos obra de la casualidad, de que Dios ya había pensado en nosotros, quiénes iban a ser nuestros padres, quiénes nuestros abuelos, y de qué manera ellos iban a juntarse para que nosotros pudiéramos hoy estar aquí, porque Él ya había pensado en cada uno de nosotros. Pero no nada más, hermanos, pensó en nosotros desde antes de la creación del mundo. Nuestro Dios, hermanos, pensó en ti, pensó en mí, pensó en nosotros para darnos también un propósito. No es solamente, pues los voy a crear y ya. No, nuestro Dios tiene un propósito siempre para todas las cosas. En Efesios, en el capítulo 1, versos del 4 al 6, la lectura que tuvimos al inicio: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y aquí escuche bien el propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí está el propósito, de una manera muy clara: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y aquí hay una enseñanza bien hermosa, y a veces muy triste, cuando no hemos creído, no hemos obedecido todavía. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y otro propósito, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y aquí está el propósito de Dios para nosotros, para que fuésemos santos y para que fuésemos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Y esta parte es bien importante, porque aquí se está hablando a los efesios. Dios había tomado por hijo, por pueblo, a la nación de Israel, a los judíos, a los hebreos, y los tomó y los tomó como su especial tesoro, y no los soltó, y estuvo cuidándolos, protegiéndolos, proveyéndoles y todo lo necesario para este pueblo. Pero cuando llega la palabra de Dios a los gentiles, el judío no acepta al gentil. Y es ahí donde ahora, a través de Cristo, viene una adopción. El mismo judío también tiene que someterse a Cristo para poder ser adoptado nuevamente como hijo, y ahora sí, que Cristo sea el primogénito de muchos hermanos. Y cuando rechazamos a Cristo,
estamos rechazando también el propósito de Dios. Es por eso que como cristianos nos llamamos hermanos, para que Cristo sea el primogénito de muchos hermanos, de muchos de nosotros, como lo explica Pablo allá en Romanos 8, lo que leímos hace un momento, en el punto anterior. Pero esta parte, hermanos, la santidad, el quitar el pecado de nuestra vida, es el propósito de Dios para nosotros, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Cuando nosotros obedecemos a Cristo y nos sujetamos a Él, a su palabra, es que oímos con atención, creemos a la palabra, nos arrepentimos de nuestra maldad, de nuestros pecados, confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y somos bautizados. Es ahí donde el Señor ahora pone en nosotros un sello bien especial, que es el sello del Espíritu Santo. Ahora somos sus hijos, ya no somos extraños, ya no somos advenedizos, ahora somos ciudadanos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de la fe, así llama la Escritura. Ese es el propósito de Dios para nosotros. No es andar ahí vagando por el mundo haciendo mi santa voluntad, porque mis pensamientos están muy alejados del pensamiento de Dios, y aquí en Efesios nos está dando muy claro el propósito de Dios para con nosotros. Todo esto es a través de Jesucristo, dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Y la gracia es ese favor que no merecemos, es ese amor que no merecemos, es esa adopción que no merecemos, porque nos trata como a hijos, nos ama como a hijos, nos cuida como a sus hijos, por la pura gracia, porque no lo merecíamos, por el estilo de vida que llevamos, por nuestras malas decisiones, por ser rebeldes, no lo merecíamos. Pero dice, con la cual la gracia nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. A través de la gracia es que nosotros podemos entrar a esas bendiciones que Dios nos da, a las bendiciones espirituales, como lo llama Pablo ahí en este capítulo 1 de Efesios, del 3 en adelante. Las bendiciones espirituales es que somos hechos santos, somos reconciliados, somos hechos hijos de Dios a través de Jesucristo. Y esto, hermanos, vale la pena que nosotros podamos analizar y darnos cuenta del amor que Dios nos tiene. No solamente pensó en nosotros, pensó en ti, hermano, hermana, amigo que estás viendo este video. Pensó en ti antes de la fundación del mundo, y pensó en ti para darle un propósito a tu vida, para que fuéramos alabanza de la gloria, de la gracia de nuestro Dios, del amor que nos tiene a través de Jesucristo. Dice el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Esas cosas que estaban escondidas, que eran un misterio, que no se las revelaban a cualquiera, a nosotros nos las reveló, en el cual se había propuesto en sí mismo. Era el propósito de Dios que tú y yo, que cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, encontremos el propósito de nuestra vida. Porque ese fue el beneplácito de Dios. Esa fue su voluntad. Que conociéramos, que oyéramos de ese evangelio, y que podamos a través de Cristo ser hechos hijos de Dios, que Él nos adopte, que ponga ese sello especial en nosotros, el sello del Espíritu Santo, el cual es la garantía, dice ahí en Efesios, las arras de nuestro entendimiento, para que en el día final estemos seguros de que somos hechos hijos de Dios. Dice también la Escritura en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, bueno y malo, nos va a ayudar para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vuelve a mencionar aquí Pablo esa palabra clave, propósito. A los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, hermana, usted y yo tenemos un propósito, y ese es servir a Dios. Y nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades para que las pongamos al servicio de Él, ya sea cantando, orando, visitando, evangelizando, dando clases, haciendo grandes obras para la gloria de Dios. Y a veces no las vemos como cosas grandes, son cosas pequeñas, pero esas cosas pequeñas se enriquecen y le dan gloria a Dios.
Y ese es el propósito que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Cumplamos el propósito de Dios, porque el amor de Dios es que Él había pensado en nosotros antes de la fundación del mundo. El amor de Dios para nosotros es Jesucristo, que a través de Él nos da un propósito a nuestra vida, le da sentido. Ya no tiene caso que nosotros malgastemos el tiempo encontrándole un propósito a nuestra vida, malgastando en vicios, en cosas que no nos convienen, tratando de vivir una vida de encajar en algún lugar. Si en algún lugar vamos a encajar es en la iglesia, porque Él nos va a perdonar nuestros pecados cuando lleguemos a Él arrepentidos, cuando le entreguemos nuestra vida al Señor Jesucristo. En ese lugar vamos a encajar y su palabra nos va a curar. A través de Cristo vamos a encontrar la sanación, la salud que estamos buscando, y no me refiero a la salud física, sino a la espiritual, a la paz, a la tranquilidad que Dios pone en nosotros. Ese es el propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y dice aquí en Romanos, todas las cosas nos ayudan a bien cuando le amamos, porque estamos cumpliendo el propósito de Dios. Y no pensemos, hermanos, en el propósito de Dios muchas veces como algo bueno en nuestra vida, porque a veces nos pasan cosas malas, y eso también nos ayuda, eso también nos da una lección, eso también nos da una enseñanza. El mismo Señor Jesucristo, dice el autor de los Hebreos, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y no es que Él no supiera obedecer, sino que, hermanos, el camino del Calvario fue un camino bien duro, bien difícil. Y cuando el Señor Jesucristo, antes de enfrentar ese camino, va y ora al Padre, le dice: Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Quería brincarse ese paso del sufrimiento, pero le ayudó, porque aún así nuestro Señor Jesús aprendió la obediencia. Es lo que enseña Hebreos, y a través del sufrimiento nosotros también tenemos cosas que aprender. Dios va a dar un propósito con esta pandemia. Dios va a dar un propósito con estas adoraciones así virtuales, que cada uno desde su casa, desde su hogar, esté adorando a Dios, esté ministrando en las oraciones, esté ministrando para poder servir a Dios con la familia. Ahora se han dado cuenta que cada casa, que cada hogar cristiano es una congregación, porque donde están 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor con nosotros. Él nos está acompañando. Así que, hermanos, Dios pensó en nosotros, Dios pensó en ti, Dios pensó en mí, dándonos un propósito. Dios pensó en ti, pero también, hermanos, pensó en ti, preparándote un lugar en la eternidad. Y es hermoso escuchar esto, porque no solamente desde antes de la fundación del mundo pensó en nosotros para crearnos, no solamente pensó en el propósito de nuestra vida terrenal, que todas las cosas nos ayudaran a bien, buenas o malas, sino que el pensamiento de Dios respecto a ti y a mí, Él nos tiene en su mente hasta la eternidad. Que nosotros podamos alcanzar las promesas de Dios va a depender acerca del propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense cómo dice aquí Efesios, el capítulo 1 del 11 al 14. Ahora, dice la Escritura de la siguiente manera, del 11 al 14. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Nos está diciendo Pablo aquí en Efesios que tenemos una herencia por cobrar, una herencia que el Señor nos va a entregar, que hemos sido predestinados con ese propósito, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Y hermanos, hablar de la herencia que vamos a cobrar
tenemos que pensar en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a relatar su vida de una manera breve. Está en la eternidad con Dios. Baja a la tierra. Nace como ser humano. Su desarrollo como cualquier niño, como cualquier adolescente, joven, un hombre. Comienza su ministerio. Capacita a 12 hombres. Les anuncia su muerte. Es llevado a la cruz. A través del camino a la cruz, el Señor derrama su sangre. Estando en la cruz, pierde su vida. A través de su sangre lava nuestros pecados. Muere, es sepultado, resucita el tercer día conforme a las Escrituras y se les aparece por 40 días. Después de esos 40 días, el Señor Jesucristo asciende nuevamente a la eternidad con el Padre y está a la diestra de nuestro Dios. Y aquí quiero compartir lo que enseña Juan 14:1 en adelante. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El Señor Jesucristo nos está diciendo que el lugar en donde Él está es el lugar que está preparando para nosotros en la eternidad, porque Dios pensó en ti, Dios pensó en mí. Y ahora, si hemos sido sellados con el Espíritu Santo, si queremos nosotros cobrar esa herencia, tenemos que entregarle nuestra vida al Señor, porque Él ya pensó en nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros en nuestra vida pensar en Dios, pensar en Cristo y vivir de tal manera que nosotros también podamos morir así como murió nuestro Señor Jesucristo, y vamos a resucitar cuando Él venga, porque dice aquí: y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Va a tomar a su cuerpo, va a tomar a la iglesia, va a tomar a sus hermanos, a los que hemos sido adoptados, los que tenemos el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, porque Él ya fue a preparar un lugar en la eternidad para ti y para mí, porque Dios ya había pensado en ti y había pensado en mí. Espero que ese mensaje nos ayude, nos dé ánimo, nos dé aliento, sabiendo que en la mente de Dios, Él había pensado en ti. Dios pensó en ti, hermano, hermana, amigo que nos estás escuchando. Dios pensó en ti. Y pensó en ti antes de la creación del mundo. Pensó en ti dándote un propósito. Pensó en ti preparando un lugar en la eternidad. Dios, hermanos, pensó en nosotros. Ahora la pregunta es: ¿pensamos nosotros en Él? ¿Pensamos nosotros en hacer su voluntad? ¿Pensamos nosotros en doblegarnos a entregarle nuestra vida en un sacrificio vivo, como lo dice Pablo allá en Romanos? Y no es que vayamos a entregar nuestra vida completamente en un sacrificio, en un holocausto, sino que una vida constante de sacrificio, de amor, de gratitud, porque Dios pensó en ti y pensó en mí. Ahora nos corresponde a ti y a mí vivir para Él. Quiero concluir con lo que nos enseña el Salmo 8, versículos del 1 al verso número 5. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la tierra, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Es lo que está diciendo aquí el salmista. Tal vez no somos nada, pero si nosotros nos esforzamos, luchamos y escuchamos el mensaje de Dios y nos aferramos para ser adoptados
por nuestro Dios como hijos suyos. Eso es lo que vamos a hacer, hijos suyos. Y nos va a dar herencia también, como se la ha dado a Cristo. Porque Dios pensó en ti y pensó en mí. Que Dios nos ayude a seguir adelante, esforzándonos por hacer su voluntad, todos y cada uno de los días de nuestra vida, a pesar de la adversidad, a pesar de lo difícil que pueda llegar a ser. Pensemos en Cristo, pensemos en los apóstoles, pensemos en Pablo, pensemos en Esteban, todo lo que lucharon, lo que se esforzaron, hasta dar su último aliento, su último suspiro, siempre haciendo la voluntad de Dios. Porque esta vida es pasajera, pero el lugar que el Señor fue a preparar para nosotros es eterno, en los cielos. Porque el Señor, porque Dios pensó en ti y pensó en mí. Que sea Él el que nos ayude a seguir adelante, siempre firmes y fieles a su palabra. Dios les bendiga.